Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a seguir desarrollando la temática que tiene directamente que ver con la cultura griega. La clase pasada, si es que ustedes pudieron revisar la grabación que estuvo dentro de su plataforma, pueden haber visto cómo se trató de cierta forma el desarrollo que tuvo esta cultura, la importancia, la trascendencia que tiene este grupo dentro de nuestra cotidianeidad, dentro de lo que nosotros consideramos como un elemento formal, como un elemento fundamental, característico, lógicamente, de la historia. Cuando nosotros hablamos de historia, principalmente se vienen a nuestra memoria o a nuestra imaginación muchos elementos, muchos sucesos relevantes que pueden ser, no sé, la metrópolis, las polis, Grecia, Roma, Egipto, no sé, muchas cosas, muchos elementos, pero siempre todos estos fundamentos o estos conocimientos que más relevantes se ven de cierta forma son los que han marcado la historia, ¿sí? Los que nos han dejado un legado grande. Todos estos, este tipo de fundamentos o este tipo de hechos históricos que prácticamente han marcado la historia tal y cual nosotros la conocemos hoy en día, ¿sí? Dentro de lo que nosotros estudiábamos de Grecia, era importante también conocer el origen de las polis. ¿Qué eran las polis? ¿Sí? ¿A qué se referían este tipo de sociedades o este tipo de estructuras, de grupos de personas prácticamente que tenían un cierto grado de referencia con la cotidianeidad, con lo que nosotros conocemos actualmente? Las polis fueron este primer inicio o este tipo de primera sociedad como tal, una sociedad más estructurada, una sociedad mucho más avanzada, mucho más de cierta manera urbanística, ¿ya? Una sociedad adaptada a los cambios, una sociedad transformada. Las polis como tal se caracterizaron por ser las primeras ciudades o estados y ciudades prácticamente conocidas como las metrópolis. Por eso es que se conoce como las polis, porque ya fueron estructuras que no solamente se caracterizaron por ser grupos de personas dentro de un espacio geográfico, sino que mucho más allá de eso fueron grupos de personas desarrollados en base a tecnología, en base a nuevas investigaciones, en base a nuevas creaciones y muchos elementos más que lógicamente se fueron dando lugar dentro de este contexto, dentro de esta época, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros caractericemos más o menos cómo era la estructura de las polis. Principalmente es tal y cual nosotros conocemos una ciudad en día. Por eso les digo que dejan un legado. ¿Por qué? Porque al ser las primeras ciudades que buscaban tener una estructura, una organización, nos dejaron a nosotros el conocimiento de buscar lo mismo, ¿sí? De buscar organización, de buscar también fundamentación, de buscar que todo esté correctamente estructurado, que todo esté correctamente estratificado. ¿Para qué? Para que sea para más comodidad de los seres humanos. Si bien es cierto, las polis en Grecia se caracterizaban por ser ciudades, pero eran ciudades que estaban amuralladas. Si el trasladarse de una polis a otra, por ejemplo, se caracterizaba porque se entraba por una puerta de cierta manera, cosa que no sucede en la actualidad. Nosotros sabemos que cuando nos trasladamos de una ciudad a otra, ingresamos por carretera. No existe nadie que esté en una puerta para abrirnos la puerta de la ciudad. En este caso, las primeras polis eran lugares cerrados, lugares en los cuales ya se estructuraba o se trabajaba un grupo social en específico. Pero, ¿por qué fueron tan relevantes? Porque si bien es cierto, durante muchísimos años y muchísimas épocas, las sociedades se caracterizaron por estar ubicadas quizá en espacios diferentes, por estar ubicadas en diferentes estructuras, no tenían una organización, estaban un pueblo por aquí, un pueblo por acá. Pero era fundamental que ya las primeras ciudades, las primeras urbanizaciones,
ya tengan una estructura, tengan una organización, que en un sector se ubiquen viviendas, en otro sector áreas comerciales, en otro sector áreas de diversión, áreas de recreación. Era fundamental que estos elementos nosotros vayamos tomándolos en cuenta y que prácticamente se convirtieron en parte ya de nuestra realidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestra sociedad actual, nuestra parte urbanística, tal y cual la conocemos, está estructurada por manzanas, ¿verdad? Es manzanas que están ubicadas por diferentes casas divididas por calles, que en el centro se encuentran quizá los sectores más comerciales, en un sector está un terminal, en otro sector está un hospital, pero ¿por qué? Porque es importante la organización. No podemos vivir en una sociedad desorganizada, en una sociedad que no tenga un orden. Y esto es lo que se buscaba, porque mientras más organización, más comodidad, y esto nosotros lo sabemos, no solamente en organización, hablando desde una sociedad, sino en la vida cotidiana. A mayor organización, mayor comodidad, mayor accesibilidad a las cosas, mayor facilidad de encontrar las cosas. Entonces, para la sociedad griega fue importante el buscar una organización, el buscar que las primeras urbanizaciones se ubiquen de cierta manera en el cual ya se tenía una estructura adecuada. Sí, principalmente las polis estaban ubicadas por acrópolis, cultivos, el ágora y el puerto. Las acrópolis eran la parte más alta y fortificada de la ciudad, lógicamente donde se ubicaban las personas más poderosas. Los cultivos en los cuales eran los campos que se cultivaban cereales, vid y olivos, que servían de aprovisionamiento para los habitantes de la ciudad en la que trabajaban muchos artesanos. Estaba también el ágora. Este destaca en el núcleo urbano, que era la plaza pública donde se reunían los ciudadanos para discutir y decidir aspectos importantes de la polis. Y por otro lado estaba el puerto, donde muchas polis disponían de un puerto, lógicamente, para buscar una comercialización. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente había espacio para todo. Había lugar para poder desarrollar todas las actividades. Había lugar para poder tener un espacio en específico. Es como cuando nosotros organizamos una casa. ¿Qué hay en la casa? Hay una cocina, hay una sala, hay un comedor, hay un dormitorio. No puede ser que, por ejemplo, la cocina esté dentro del dormitorio. ¿Por qué? Porque no estaría correctamente estructurado. Yo no puedo comer donde duermo, ni dormir donde como. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tener un espacio para cada cosa. Y esto es algo natural del ser humano. El ser humano busca un espacio para poder desenvolverse en sus diferentes actividades. Porque si se diera la vuelta en el mismo círculo, en el mismo ciclo, quizá ya caería en un aburrimiento, ya no tendría sentido la vida del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que se hace principalmente? Pues buscar las alternativas más pertinentes, las alternativas más importantes para qué, para la organización, para una correcta distribución de la sociedad. Sí, que en cada lugar en específico exista un elemento importante, exista un lugar donde se pueda desenvolver cualquier tipo de actividad. Es así que quiero que por favor veamos el siguiente video, que nos habla sobre cómo eran las polis griegas. ¿Sí? Vamos a ver, chicos, por favor. Las polis griegas. ¿Qué son las polis? Fueron ciudades autónomas que contaban con un gobierno y leyes propias. Estas surgieron hace más de 2500 años en la ciudad de Atenas, en la antigua Grecia. En estos años, estas ciudades helenas alcanzaron su mayor florecimiento. Los griegos estaban muy orgullosos de sus hermosas urbes. Ellos pensaban que vivir en la ciudad era la mejor forma de vida posible y creían que los que no vivían en la ciudad y no compartían sus costumbres eran bárbaros, ya que los griegos creían que una ciudad debe ser hermosa y amable para todos sus ciudadanos, tanto para los pudientes, los educados e idiotes, personas a las que no les interesaba la política. ¿Qué es lo que hace grande a una ciudad? 3 filósofos nos dan su punto de vista. Esquilo define que la ciudad es importante si sus dioses son importantes. Aristóteles
Considera que la importancia de la ciudad está en relación con su población y la extensión de su territorio. Y Sócrates piensa en la importancia de las ciudades que tiene que ver con sus leyes. Una ciudad es importante si sus leyes son justas y sabias. ¿Qué es la política? ¿Por qué hay personas que se dedican a la política? La política existe para buscar la justicia y la libertad de los ciudadanos, decían los antiguos pensadores griegos, pero especialmente para preservar la libertad y los derechos de las personas. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, estos tomaron sus ideas y las transmitieron a todos los lugares que conquistaron, y con el paso del tiempo llegó a nosotros e influyó en nuestra cultura occidental. ¿Puede funcionar una sociedad sin ley ni orden? ¿Qué pasaría si un día desaparecen los policías y las leyes? El historiador Heródoto narra algunos pasajes de las guerras médicas entre griegos y persas. Cuenta la célebre respuesta que le dijeron los dirigentes espartanos a los embajadores persas cuando les dijeron: aquí no tenemos más amo que la ley. Esa respuesta define el ideal político griego frente a los bárbaros. El griego se enorgullece de someterse a un orden, no a un hombre. Para los griegos habían 3 libertades que eran fundamentales, que nadie se las podía quitar, y luego las heredaron al mundo entero. La libertad civil. Cuando el legislador Solón, legislador ateniense, prohibió la prisión por deudas, ninguna deuda es más grande que la libertad. La libertad jurídica. El derecho de todo ciudadano a un juicio, a un debido proceso, no importa el delito que haya cometido, un antecedente del habeas corpus. La libertad política. Es el derecho de obedecer solo a la ley y a nadie más. En resumen, la democracia de los griegos significa obedecer a la ley dentro de la igualdad, como lo hizo Sócrates, conocido como el mártir de la ley, porque prefirió morir antes que violar la ley. La justicia de su ciudad lo había condenado a muerte, en un juicio bastante injusto, y sus discípulos le recomendaron huir. Pero él prefirió aceptar la sentencia, tomar la cicuta, el veneno sagrado, y morir, antes que transgredir las leyes que significaban todo para él. Nos decía una palabra bastante importante que era la democracia. Ya desde estas sociedades se buscaba tener una igualdad, se buscaba tener una accesibilidad de cierta manera equilibrada en la sociedad actual en la cual ellos se estaban desenvolviendo. La democracia fue parte fundamental de los elementos que dentro de Grecia, de la cultura griega, se desenvolvieron. Nosotros sabemos que para nosotros el respetar la ley y el tener derechos, el tener deberes es algo fundamental. Es algo prácticamente que desde que nacemos venimos con ellos. Nadie está en derecho ni siquiera de poder irrumpir en nuestros derechos o en nuestros deberes. Cuando hay quizá alguna persona que lo haga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que pagar ante la ley. Y eso es lo que buscaba principalmente las polis. Era lo que buscaba y lo que consiguió, porque prácticamente fue el legado más grande que nos han dejado al resto del mundo entero, que es el tener una sociedad organizada por normativas y por leyes, que no necesariamente se tiene que responder o se tiene que obedecer al 100% a una persona como tal. Las personas somos prácticamente por naturaleza, nos equivocamos, cometemos errores, no somos perfectos. Y por ende va a haber ocasiones en las que vamos a fallar, en las que nos vamos a equivocar. Y lógicamente yo debo ser un ejemplo en caso de que quiero que a mí me respeten, en caso de que quiero que cumplan cierto tipo de normativas conmigo. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos? Pues
crear leyes en las cuales se deje por escrito cuál es la forma correcta de desenvolverse en la sociedad, cuáles son los elementos más importantes con los cuales las sociedades se van desarrollando poco a poco, con los cuales las sociedades van teniendo cierto tipo de enfoque encaminado prácticamente al mejoramiento del entorno, al mejoramiento de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues ya nos dice el video, en resumen, que lo que se buscaba era una sociedad justa, igualitaria y con normas y leyes. ¿Por qué? Porque las normas no se pueden interrumpir, las normas no se pueden sobrepasar, las leyes nadie las puede retirar como tal, entonces se tenía que sí o sí respetar. Es así que también la cultura griega se caracterizó porque los griegos crearon una cultura cuya enorme influencia en el mundo occidental se ha prolongado hasta nuestros días. Esta cultura tomó elementos de otras civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica. ¿Cuál es la característica principal de la cultura de Grecia prácticamente? Fue iniciando por la religión. Los griegos por naturaleza eran politeístas. Este término nosotros ya lo conocemos. Politeísta quiere decir que creían y adoraban a varios dioses, ¿sí? A quienes consideraban inmortales. Estos dioses vivían en el monte Olimpo y tenían virtudes y defectos como las personas. Como les digo, para los griegos era muy importante tener un líder y tener un ejemplo a seguir. No una persona quizá a la que le debían todo, pero principalmente era de cierta manera una forma de verles a los dioses griegos como un fundamento mediante el cual se desarrollan las sociedades cotidianas, mediante en el cual se desarrollan los hechos del entorno cotidiano. Tenían que adorarles, pero asimismo tenían que verlos como un ser humano más. ¿Para qué? Para que sientan mayor afinidad, para que se sientan más cercanos a ellos, para que de cierta manera entiendan que alguien les estaba entendiendo. Estos dioses principalmente eran creaciones a imagen y semejanza del mismo ser humano, pero prácticamente eran seres superiores como tal. También creían en la existencia de héroes que eran seres nacidos de la unión de un dios y una diosa y un ser humano. ¿Sí? Prácticamente cuando una diosa o un dios se unía con un ser humano, nacía un héroe en caso de que en algún momento llegue a sucederlo. La mitología, por eso es que nosotros conocemos a la muy famosa mitología griega, donde se habla de todos los dioses, del Olimpo, de todas las características que tiene cada uno de ellos. Existen muchas películas, muchas series en las cuales se detalla cómo es que se conoce, cómo es que se desarrolla la mitología griega. Esta mitología narra los hechos y aventuras protagonizadas por estos dioses y héroes. Los cultos que los griegos celebraban para obtener el favor de los dioses eran numerosos. Por ejemplo, se ofrecían plegarias y sacrificios de animales y también se realizaban procesiones. En el culto familiar era el padre quien presidía los ritos relacionados con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Sí, los dioses estaban inmiscuidos en todos y cada uno de los elementos importantes de la sociedad, nacimientos, matrimonios y muerte. Recordemos que son sociedades que al ser politeístas, al ser muy creyentes en sus religiones, en sus formas de vida, prácticamente los dioses debían estar presentes y debían concederles su bendición de cierta forma en los elementos importantes de su vida cotidiana. También tenían lugar cultos públicos, como la fiesta de los Panatenas, que se celebraba cada 4 años en Atenas, en honor a la diosa Atenea, o como ya sabes, los Juegos Olímpicos, que se celebraron en el santuario de Olimpia en honor a Zeus. Los Juegos Olímpicos, perdón, no son más
que una forma de dar a conocer desde Grecia quizá los juegos y ahora ya los hemos adaptado a nuestra realidad, en el cual se desenvuelven muchísimas actividades físicas, en el cual se expresa también el rendimiento de cada una de las personas. ¿Cuáles eran estos dioses griegos? Tenemos a Hefesto, que era el dios de la forja, a Deméter, que era diosa de la cosecha, Hades, que era el dios de los infiernos, Zeus, que era el dios del cielo y padre de todos los dioses, Hera, que era diosa de matrimonio, Artemis, que era diosa de la luna, de la casa y de los bosques. En este caso también tenemos a Atenea, que era diosa de la sabiduría y de la ciencia, a Hestia, que era diosa del hogar, Apolo, dios del sol, de la medicina, de la poesía y de las artes, a Dionisio, que era dios de la vendimia, a Hermes, que era dios del comercio y de la elocuencia, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, Ares, dios de la guerra, y Poseidón, dios del mar. Sí, son los dioses que se caracterizaron, ven, y que se crearon a partir de la mitología griega. Para cada actividad, para cada cosa se tenía un dios en específico. ¿Por qué? Porque lógicamente cada dios tenía su deber, cada dios tenía su bondad, cada dios tenía su rol dentro de la religión. Y lógicamente las personas para obtener el don, para obtener de cierta manera la bendición de estos dioses, pues le rendían cultos y les rendían plegarias. Dentro de toda esta normativa, dentro de todos estos elementos de la religión, aparece lo que es la filosofía, ¿sí? Nosotros conocemos que la filosofía es la ciencia que estudia también cómo el ser humano piensa. Sí, cómo el ser humano analiza, cómo el ser humano también se hace preguntas. La filosofía nos permite a nosotros el aceptar que no toda la realidad es tal y cual nos lo dicen, sino que debemos refutar, que debemos analizar, que debemos investigar, discernir la información para poder tomar decisiones. La filosofía prácticamente es una forma de pensamiento en el cual yo estructuro ideas y también me expreso de una forma muy elocuente, me expreso de una forma muy razonable, porque eso es la filosofía, razonar, entender el porqué de las cosas. Dentro de la filosofía tenemos que aparece el periodo milesio, que se da entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, que aparece Tales de Mileto, que fue un comerciante y navegante de Jonia. Este formuló una nueva explicación para el origen de la realidad. Para él era el agua y no los dioses. Desde entonces se difundió una forma de pensamiento por el mundo griego que busca explicar la realidad desde la razón, conocido como logos, y no desde la religión, prácticamente hablando desde los mitos. Es así que se crea la filosofía, como les digo. Se busca encontrar el porqué a las cosas, pero a partir de la razón, a partir del conocimiento, más no a partir de la religión, porque mucho tiempo, y no solamente en Grecia, sino a nivel mundial, la religión dominaba, la religión creaba normativas, la religión creaba leyes y en base a estas leyes la sociedad tenía que prácticamente responderlas. Entonces, ¿qué es lo que se hacía directamente? Pues buscar los fundamentos necesarios para poder entender a la realidad. Esto tampoco quiere decir que se quería eliminar la religión de la sociedad, no, pero se le decía a la gente que también es importante que analice, que entienda el porqué de las cosas. Es así también que aparece el periodo ático, donde los primeros filósofos fueron naturalistas porque encontraron el origen de la realidad en elementos de la naturaleza, a partir de la observación, hasta que la filosofía empezó a desarrollar en Atenas, teniendo su esplendor, con un pensamiento más racional, conceptual y centrado en el ser humano, con Sócrates, Platón y Aristóteles entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Quiere decir que aquí es donde empiezan a aparecer muchos personajes relevantes
muchos pensadores, filósofos que nos permiten a nosotros tener una concepción diferente de la realidad, nos permiten a nosotros tener quizá un entendimiento alternativo quizá a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Es por eso que existe un dicho cotidiano que cuando una persona empieza a preguntarse cosas, empieza a pensar en el porqué de las cosas, se dice, ya empecé a filosofar. ¿Por qué? Porque lógicamente empezamos a cuestionar, empezamos a analizar. ¿Por qué pienso que quizá, por qué el negro se le dice negro? ¿Por qué la mesa se llama mesa? ¿Por qué el color blanco es blanco? Sí, hay muchas cosas que prácticamente nosotros debemos buscarles un porqué. Todo tiene una explicación. Y durante mucho tiempo la explicación que se le daba generalmente a estos elementos era a partir de la mitología, era a partir de la religión. Entonces, ¿qué es lo que buscaba principalmente la cotidianeidad? Pues encontrarle un sentido también a la forma de pensamiento. Está bien, yo pienso de cierta manera, pero ¿por qué lo hago? ¿Qué impulsó a que yo piense así? ¿Qué características hicieron o qué sustento se dio en la sociedad para que yo tenga esta forma de pensamiento, para que yo tenga esta forma quizá de comprender la realidad? ¿Sí? De igual manera, otro de los elementos importantes dentro de Grecia también fue el arte y especialmente su arquitectura. No solamente se caracterizó por su belleza dentro de la filosofía, por su belleza dentro de la religión, por su belleza en la estructuración urbanística, sino también por su arquitectura. Grecia fue una de las sociedades con una expresión artística más importante y más conocida a nivel mundial debido a los detalles en específico que tenían todos y cada una de sus edificaciones. Para ello, vamos por favor a ver el siguiente video que nos explica cómo fue el arte griego. Vamos a ver, chicos, por favor. Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la temática de la historia del arte, hoy toca hablar del arte griego. La antigua Grecia fue una civilización europea muy avanzada y es considerada la cuna de la civilización occidental, por sus aportes a la democracia, las ciencias y, claro está, las artes. El arte griego se destaca por su gran humanismo. Esto significa que el ser humano está constantemente exaltado y glorificado sobre todas las criaturas del planeta. La característica más sobresaliente del arte griego es su estética e ideal de belleza. Este ideal de belleza está definido por los artistas griegos como canon. El canon consiste en un conjunto de proporciones definidas que daban belleza y armonía a las obras. Hoy en día los cánones siguen siendo valorados por los artistas. Por lo anterior, podemos definir entonces que la función principal del arte griego era estético, es decir, una búsqueda de la perfección y la belleza en sus obras. Los griegos consideraban la pintura como la cima del arte y algunos artistas estaban considerados a la altura de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Su principal forma de trabajo fueron los paneles de madera, aunque la mayoría se han perdido con el tiempo, ya que la madera no ha podido soportar la dureza de los años. Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo para la antigua Grecia, fue donde se pudo desarrollar este arte. En cuanto a los temas usados por los artistas griegos, tenemos temas mitológicos, leyendas y batallas históricas. La escultura fue su principal manifestación artística y se enfocaron en el cuerpo humano, con el cual representaron héroes, divinidades y personas.
Eso sí, dieron gran importancia a la proporción, el equilibrio y la belleza. Utilizaron como materia prima el mármol y el bronce y evolucionó de una escultura estática a crear figuras con gran movimiento y realismo. Lamentablemente, muy pocas esculturas de la antigua Grecia han perdurado a nuestros días debido a que muchas de ellas hacían referencia a dioses paganos y fueron destruidas en épocas cristianas. La arquitectura es uno de los signos más fácilmente reconocibles del arte griego y están definidas por el equilibrio, la proporción y la medida. La arquitectura griega se caracteriza por sus elegantes columnas de piedra y los frontales triangulares esculpidos. Entre los años 600 y 300 a.C. se desarrollaron tres órdenes o estilos arquitectónicos. El orden dórico es el más sencillo en cuanto a forma y proporción. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. El orden jónico es el más ornamental y elegante de las tres órdenes y suele estar asociado a lo femenino. Por lo tanto, se empleaba en los templos de las diosas. El orden corintio es una de las últimas y más elaboradas de las órdenes clásicas de la arquitectura griega y se considera una variante del orden jónico. Bien, jóvenes, eso ha sido todo del tema del arte griego. Espero les haya gustado y sobre todo aprendido. Para terminar, vamos a dejar el siguiente trabajo. En tu casa vas a elaborar un arte. Como nos mencionaba el video, nosotros podemos identificar cómo está estructurado el arte griego. Nos dice principalmente que los griegos crearon un arte en el que expresaron su ideal de belleza. Este ideal estaba basado en las proporciones, la armonía y el equilibrio. No fue un arte creado a la ligera, no fue un arte principalmente creado en base a la innovación o en base quizá al desconocimiento. Lo que buscaban era la armonía, el equilibrio principalmente, por lo que la matemática tuvo una gran importancia para construir los edificios y lógicamente calcular las proporciones de las esculturas. La matemática fue fundamental, como les digo, para poder desarrollar las estructuras. Es por eso que estas sociedades han sido tan avanzadas, estas sociedades han sido tan desarrolladas en un sentido en el cual logramos encontrar una estructura, logramos encontrar una armonía dentro de sus edificaciones, dentro de las características que realizan no solamente en la escultura, sino también en la forma de su estructura social, como veíamos en las polis, dentro de sus edificaciones, porque para ellos nos decía claramente el video que es importante la belleza. La belleza era clave para poder entender cómo era la sociedad griega. En este caso, lógicamente, si más bello se quería ver el espacio arquitectónico, pues de cierta manera mucho más estricto debía ser la caracterización con la que se realizaba el mismo. Tenemos un ejemplo donde nos explica cómo se desarrollan los templos. Los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios públicos pensados para la vida de la colectividad. Los edificios más destacados fueron los templos, que representan una serie de características propias. Por ejemplo, se construyeron con grandes bloques de piedra o de mármol. De igual manera, las cubiertas eran planas o arquitrabadas, es decir, que no utilizaron el arco ni la bóveda. Estas cubiertas se construían a partir de una pieza recta llamada arquitrabe que se apoyaba sobre las columnas. Sobre el arquitrabe se levantaba el tejado de doble vertiente. Ustedes pueden ver
Se caracterizaban las estructuras por tener varias columnas. Es otro de los legados que nos deja a la sociedad actual. Cuando nosotros vamos a construir una casa, ¿qué es lo que primero se hace? Las columnas. ¿Por qué? Porque las columnas son las que van a sostener toda la edificación. Y de acuerdo también al nivel de edificación, se estructura qué tipo de estructuras, valga la redundancia, se van a tener que realizar. Esto no es que apareció de la noche a la mañana alguien y dijo, esto lo voy a hacer como una invención, no. Viene de un legado, viene de una sociedad que anteriormente tuvo la iniciativa de entender cómo podían sostener una estructura, cómo podían hacer bella a una edificación. En este caso, aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo eran las órdenes arquitectónicas. Tenían, a esto se le conocía como el dórico, ¿sí? Como son prácticamente las esquinas de los pilastros. Tenían un friso, esto de aquí era el alquitrave, lo que nos dice en el texto. Esto de acá abajo era el capitel, la metopa, el triglifo, que prácticamente eran estructuras que unidas en sí daban luz a una imagen, a una referencia arquitectónica bastante hermosa. Acá tenemos, por ejemplo, a otra estructura conocida como la jónica, donde tiene un fuste y tiene los volutos, es decir, se tiene una estructura diferente, tiene caracterizaciones diferentes, pero de una u otra manera son adaptables también a la realidad de los templos. El corintio también se caracterizaba por tener la misma estructura anterior, pero con hojas de acanto, es decir, más detalle en lo